Hey, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo van en sus aldeas de Clash of Clans? Sean bienvenidos a un nuevo video en el que veremos el uso de las máquinas de asedio que hay en todo Clash of Clans, debido a que hay algunos jugadores que probablemente quizás van entrando a los ayuntamientos 10-11 y no sepan muy bien el uso de cada una de las máquinas de asedio, así que al principio de cada ataque os dejaré una información de cada máquina y sus funciones. El primero es el destrozamuros. El destrozamuros es una máquina caracterizada debido a que va dirigida hacia el ayuntamiento, siempre va a ir hacia el ayuntamiento, no importa en la zona que esté, va a ir hacia él, y por ello primero llevamos el primer ejército en el que haremos una limpieza utilizando un gigante, un bebé dragón y unos cuantos magos, al igual que por la zona de la derecha, por la zona del medio de la aldea, usaremos unos yetis junto con unos magos para despejar toda la zona. Ahora que ya está toda la zona despejada, soltamos unos cuantos gigantes como de testeo, debido a que pueden observar en esta ocasión ha salido un conjunto explosivo y una trampa de muelle en el que hubiera afectado un poco más el ejército. Ahora sí soltamos al rey bárbaro, que pues va a empezar a hacer el tanque de las ballestas para que no sufra mayor daño. El destrozamuros, al igual que las torres infierno que está en único, le tiramos un hechizo de congelación para que nuestro destrozamuro pueda llegar satisfactoriamente hacia el ayuntamiento, que es lo que nosotros queremos, que haga todo el trayecto, abriéndole paso a las demás tropas y los héroes hasta llegar hacia el centro del ayuntamiento. Nuestro destrozamuro siempre es bastante esencial y bastante vital que llegue con la mayor vida posible hasta el ayuntamiento, que pueda destrozar ahí en el momento. Tiramos un hechizo de furia y eso también en el castillo es algo muy importante. Nosotros en esta ocasión llevamos 3 super duendes, debido a la invisibilidad, pues atacan primeramente por los recursos al ayuntamiento, al igual que llevamos unos yetis para que tanqueen, mientras los super duendes son efectivamente muy útiles para el castillo en el caso de llevar destrozamuros. El segundo de las máquinas de asedio es el dirigible bélico, Zeppelin, o también conocido en inglés como Blimp, como sea puede ser conocido. Pues es una máquina de asedio, al igual que el destrozamuros, va directamente al ayuntamiento, solo que es un dirigible bélico, va por aire. Debido a ese caso cambiamos el ejército y llevamos unos cuantos dragones, en el que es bastante útil primero esperarse un poco a hacer una limpieza más amplia de toda la aldea. Soltamos unos primeros para que los demás del centro pues no se puedan desviar, que el ataque se vaya a concentrar más por el centro. Hemos conseguido llamar la atención incluso del águila de artillería, soltamos los demás héroes y ahora sí ya va llegando a ser el momento de que van los dragones llegando pues más al centro de la aldea, y soltamos ahí nuestro dirigible bélico, que va por aire y también es bastante útil como arma debido a que suelta unas cuantas bombitas a las defensas enemigas. Soltamos un hechizo de congelación debido a que ahora sí ya sabemos que va a llegar hasta el centro. Es bastante útil siempre, en este caso igual llevamos super duendes. Hemos conseguido eliminar el ayuntamiento mucho más fácil. Los super duendes son muy útiles para eso, igual que llevamos yetis para que tanqueen fácilmente. Mientras están recibiendo el ataque, los dragones conseguirán eliminarse todo el porcentaje y conseguir las 3 estrellas, la otra victoria, usando el dirigible bélico. La tercera máquina de asedio es el arrojapiedras o Stone Slammer, en el que es bastante útil siempre usarlo debido a que es una máquina en la que va directamente a las defensas, va dirigida a todas las defensas, ya sean torres de arquera, cañones, torres del mago, etc. Y por eso hemos hecho primero una partida pues de héroes suicidas, un ataque de héroes suicidas. Hemos tirado primeramente la reina arquera junto con la luchadora, al igual que el rey bárbaro, para que pues automáticamente eliminen toda la zona y dejen el ayuntamiento solo para que el Stone Slammer pueda llegar. Hemos soltado los dragones por el otro lado y ahora sí hemos soltado nuestro arrojapiedras que vaya directamente al ayuntamiento. Eso también es bastante clave, soltarlo en el momento que han hecho la primera estrella, el 50% de daño los dragones. En esta ocasión puede ser cualquier ejército, debido a que se activa el ayuntamiento automáticamente cuando has conseguido la primera estrella, y así podemos conseguir una estrella fácilmente usando el Stone Slammer o arrojapiedra, debido a que el ayuntamiento actúa como defensa en este nivel, ya sea 12-13. Si es niveles más bajos es de usar otra estrategia o una técnica más diferente, pero siempre es muy útil para este nivel de ayuntamientos altos.
La cuarta máquina de asedio en este caso es el cuartel de asedio, que es una máquina muy distinta a las demás, que no va rodeando las aldeas como el Destrozamuro, el Cepelín, que va directamente al ayuntamiento, o incluso la Arrojapiedras, que va al ayuntamiento cuando es defensa. En primera es un tipo más de máquina para hacer funnels. En este caso hacemos limpieza con una caminata de la Reina Arquera primeramente, debido a que el cuartel de asedio, como lo decía, es más para hacer funnels o para hacer unas limpiezas, en el que sale primeramente un P.E.K.K.A. con pues unos cuantos 9-12 magos alrededor, dependiendo del nivel de el cuartel. También en este caso podemos ver ese cuartel va sacando los P.E.K.K.A. al igual que los magos, y cuando explota sale nuestro castillo. Es bastante útil saber de que pues el cuartel de asedio uno lo puede poner y lo presiona al momento, pero no sale el P.E.K.K.A. junto con tu castillo, sino que sale automáticamente solo el castillo. Por eso es necesario guardarlo un poco, que quede un poco con vida, para que salga primeramente el P.E.K.K.A., que es lo que tanquea como funnel, al igual que los cuantos magos. Y ahora sí, cuando ya ha tenido la mayor porcentaje, pues saca el castillo, y así es una forma más útil de ahorrar todo ese ataque, sabiendo utilizar bien el P.E.K.K.A. La quinta y última máquina de asedio es la más reciente, que es el lanzatroncos. Al igual que en el ejército anterior, usamos primero pues las mismas tropas para despejar tanto la zona de abajo como la de arriba, para pues que nuestro ataque pueda ser más concentrado por el centro. El lanzatroncos es bastante similar al Destrozamuro, la primera máquina de asedio, en el que va directamente al ayuntamiento. Es también un tipo carrito, pero mientras va en la trayectoria del ataque va lanzando troncos. Ya lo podremos observar muy bien. Si soltamos primeramente un golem de hielo, como testeo, y ahora sí soltamos nuestra máquina de asedio, el lanzatroncos. Podemos ver que da 5 rebotes, alrededor de 5 me parece, el tronco, y va haciendo daño, en lo que es bastante efectivo para hacerle. Incluso pueden ver cómo se va a conseguir eliminar esa ballesta antes de que las demás tropas lleguen. Es bastante útil. Lo malo en algunos tipos de ataques, debido si el ayuntamiento está de 5 estrellas, ya sea 12 o 13, pues lo sale activando, debido a que es un arma que cuando recibe daño pues se activa, pero es una forma bastante fácil de incluso hacer daño más anticipado antes de que las tropas lleguen. Hemos conseguido hacer una buena trayectoria. La máquina de lanzatroncos tiene un poco menos de vida que las otras, pero hace mucho más daño, al igual que abre mucho más camino con los troncos que lanza, valga la redundancia, de lanzatroncos. Y pues una máquina de asedio bastante útil, al igual que todas, pero siempre es necesario saber qué ejército usar, al igual que qué estrategia usar, de cómo la forma de usar, al igual que el castillo es bastante importante. Y esta ha sido la demostración del uso y de cómo funciona cada una de las máquinas de asedio en Clash of Clans. Si te gustó, comparte el video a alguien que probablemente va empezando a usarlas y pues no sabe muy bien su uso, y sería de gran ayuda a muchos jugadores a la hora de realizar sus ataques. Y hasta aquí con el video de hoy. Espero que como siempre os haya gustado el contenido del canal. Déjate un like al video si te gustó, suscríbete si no estás suscrito, aprende a usar bien las máquinas de asedio, y sin más que agregar, nos vemos en el siguiente.